función es... Vas a subir eso Thank you. al Classroom o lo vas a mandar muy bien. Es almacenar la energía de deformación. Esto porque estos resortes tienen unos ganchitos que se acoplan a la máquina y aquí se estiran a la fuerza. Y lo que se busca es que vuelvan o que mantengan esa energía de deformación. Bueno, la geometría. Este es muy parecido a un resorte de compresión. La diferencia es que los alambres están en contacto cuando no hay ninguna carga. Igual tiene un diámetro del resorte, tenemos el diámetro del alambre, y este diámetro del alambre, como hemos dicho, tiene que ser igual al paso cuando está sin ninguna fuerza. ¿Cómo? Sí, este diámetro del alambre sería igual al paso del resorte. Y por supuesto también tenemos el número de hilos que va a tener el resorte. Los criterios a los que vamos a dimensionar es a la falla estática. Esto es para que cuando se estire siga siendo el resorte, para que no sobrepase el límite elástico. A fatiga, porque va a haber un momento en el que se va a aplicar la fuerza y luego va a dejar de aplicarse la fuerza. Así, por lo tanto, va a haber cargas cíclicas y va a haber fatiga. Se va a tomar el criterio de rigidez para poder encontrar la longitud del resorte y el número de espiras. Pero no va a haber pandeo, porque el pandeo solo se aplica cuando hay en vigas, hay fuerzas de compresión, pero en este caso no hay fuerzas de compresión, solo son de tracción. Y a la resonancia, porque puede haber un caso en el que las fuerzas o la frecuencia de excitación pueda ser comparable a la frecuencia natural. Entonces, a la estática, lo primero que se debería hacer es asumir un C. El C es la relación entre el diámetro del resorte y el D, que debe ser entre 4 y 12. ¿Qué pasa si es menor a 4? Si es menor a 4, sería difícil de fabricar el resorte. ¿Y si es mayor a 12? Se podrían enredar los hilos. ¿Esto por qué? Asumimos un D porque en las tablas para encontrar el material, esto vamos a ver el material, tenemos que encontrar el sigma de elasticidad. Y este sigma de elasticidad está en función... ¿Eso no es sigma de elasticidad? Es el límite de elasticidad. No, ya. Está bien, sí, está bien. Y ese está en función del último de la tracción, pero en las tablas nos dan el último de la tracción en función de estos dos, ¿cómo diría? Estos dos números. En las tablas nos da el A y el M, y con esto tenemos que calcularlo. Bien, teniendo el límite de elasticidad, podemos pasar a la ecuación que se calcula de esta manera. ¿Qué falla hay? ¿Cómo? ¿Eso para qué tipo de falla produce esa tracción? A la estática. Ya sé, pero ¿qué efecto produce? Si falla, va a dejar de ser un resorte. No, ¿qué efecto? Los efectos son tracción pura, compresión pura, cortante pura, flexión pura, torsión pura, y efectos combinados, flexo, tracción, torsión. ¿Qué efecto produce en el alambre? Aquí hay una cortante pura y una cortante debido a una torsión. Porque aquí, digamos, aquí está aquí estaría el alambrito y la fuerza que aquí hay la dirección de la fuerza, y aquí hay un brazo. Esto va a generar un Entonces torsión. sometido a corte corte puro y corte por torsión. Sí. Okay, bien. ¿Y eso que estás dimensionando aquí es? Esto es a la estática. ¿Pero qué es? ¿A cuál de esos? ¿Al corte por torsión? ¿Por cuáles? A los dos. A los dos. Bueno, de aquí, ¿Qué es K? K es el coeficiente del resorte, está en función de C, de esta C. ¿Ya? Luego de esta ecuación se tiene que despejar D. ¿Esto para qué? Para compararlo con la D que nos hemos asumido. La D que nos hemos asumido tiene que ser mayor a esta, pero económicamente hablando no tiene que ser mucho porque estaríamos gastando dinero. Tiene que ser comparable a esta D, entonces podríamos decir que va a soportar al criterio de estática. Lo siguiente es el criterio de fatiga, que es una ecuación parecida, lo que cambia es el KW, que sigue siendo en función de C, pero ya no es la misma
la misma ecuación para calcular el KW. De la misma manera se tiene que, con el diámetro que habíamos calculado, y además tiene que ser un diámetro normalizado, no puede ser cualquier diámetro. Los diámetros normalmente están entre 0,1 milímetros y 16. Tenemos que comprobar que esta parte sea menor al límite elástico sobre un factor de seguridad que nos tomamos 1.5. Lo siguiente es el criterio de rigidez, que lo calculamos de esta manera, pero aquí usamos el módulo cortante que lo podemos sacar de tablas, o también hay una ecuación que es el módulo de Young 2, 1 más el de Poisson. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos que despejar el número de espiras del resorte, es el número de espiras, y con el número de espiras también podemos calcular el número total de las espiras y la longitud sólida del resorte. Sí. Finalmente, para la resonancia tenemos que saber cuál es la frecuencia de excitación y también cuál es la frecuencia natural del resorte. La frecuencia de excitación está en función del trabajo que va a estar sometido el resorte, y la frecuencia natural se la puede calcular de esta manera. Es un medio K, que es el coeficiente del resorte, sería la fuerza sobre la deformación, sobre el peso del resorte. Y esta frecuencia natural tiene que ser 13 veces mayor a la frecuencia de excitación para que no haya riesgo de resonancia.